En México, los foros sobre la reforma electoral se desarrollan sin voces opositoras, lo cual nos da una pauta a no entender si estamos perdiendo el equilibrio en el relato oficial, digámoslo así, y si el relato oficial es el que se vuelve la única verdad. Bajo estos conceptos y esta primera introducción, en este vacío, los periodistas tienen una misión crucial que es devolver al ciudadano el derecho a saber. En ese sentido, hoy les doy la bienvenida a esta mesa de análisis de Ciudadanos en Red, que es un espacio semanal hecho por y para ciudadanos, donde la política se entiende sin tecnicismos y la democracia se conversa de frente. Soy América Calderón y hoy me encuentro al lado de Demetrio Sodi para conducir esta mesa de debate. Y bueno, vamos a empezar básicamente con el papel crucial del periodismo ante la reforma electoral y ante los movimientos políticos y la coyuntura política de este momento. Bienvenido, Demetrio. Ahora presentar a nuestros... Claro, o sea, yo aquí ando una pequeña distracción, claro que sí. A ver, para profundizar en este tema, le damos la bienvenida a Francisco Garfias, periodista y columnista referente en la cobertura legislativa en México. Bienvenido. Gracias. Y también nos acompaña Laura Brujés. Bienvenida, periodista independiente y analista política. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Gracias. Ahora sí, bienvenido. Ahora sí, bueno. Ahora sí, ya. Y yo tengo el gusto de conocer a Francisco de hace muchos años, que fui diputado, y nos encontramos por primera vez, creo que en el 88. Por allá. Por ahí, cuando estaba... No, porque yo regresé de Francia en el 89. Entonces, y me decías ahorita que primero no entraste a la Cámara, sino a los partidos. Sí, en una primera instancia me tocó cubrir partidos políticos. Y le preguntaba de yo, oposición. hace rato le preguntaba, sin duda los medios de comunicación hoy juegan un papel que no habían jugado antes con la fuerza que lo están jugando. Es decir, hoy hay dos verdades, la oficial y la de los medios de comunicación críticos, porque hay muchos medios de comunicación totalmente alineados. Yo soy de los locos que diariamente ve la mañanera. Todos los días me levanto a las 7:30 y luego lo comparo con lo que dicen los... Y son dos verdades diferentes. Pero yo creo que los medios de comunicación hoy juegan ese papel que es fundamental en el presente político y en el futuro político. Es decir, ¿quién va a poder parar al gobierno, la verdad del gobierno, si no son los medios? No sé, ¿tú cómo lo ves? Pues sí estoy de acuerdo porque, bueno, en lo que yo normalmente me dedico al periodismo político, pero es más como sumergida en el tema de redes sociales y, bueno, también trabajé en medios tradicionales, pero es un alto costo que pagar personal, laboral, de todo tipo, ¿no? Porque como saben que tenemos una voz, pues digámoslo así, para poder comunicarle a las personas, a quienes nos ven, esa otra verdad, esos otros datos, ¿no? Porque estás en la mañanera y pues obviamente en un medio tradicional, que también me tocó cubrir la mañanera, pues tienes que hacer tu esquema, tu nota, como lo dijo el presidente o en este caso la presidenta, y ya, o sea, no te puedes salir de ese guión. Entonces, cuando estás en un esquema de redes sociales, y bueno, yo ahorita estoy de periodista independiente y trato como de explicar, ¿no? Que si dan un dato, este es el otro, ¿no? Y así, porque creo que es una responsabilidad, de decir más allá de lo que vemos del discurso oficial o del boletín de prensa, ¿no? Que también suelen pues distribuirlo los partidos políticos o los grupos parlamentarios en la Cámara y el Senado. Yo creo que es ahí donde está la clave, ¿no? Hacerlo un poco, así como la mañana lo hace muy, digámoslo así, dinámico, entre comillas, o sea, que sí la gente considera que es un ejercicio de transparencia, lo cual no lo es, pero nosotros como periodistas creo que tenemos esa responsabilidad, más que una misión, es una responsabilidad de dar ese giro a la nota y decir más allá de lo que se está diciendo ahí, que a veces no son los datos que por ejemplo, el de salud, ¿no? Es que cuando dijo, a mí me impactó cuando López Obrador en su último informe dijo, no, es que estamos en un sistema de salud como Dinamarca, y yo... Mejor que el de Dinamarca. Cuando tú vas a un hospital del IMSS o vas en los estados y ves la situación, la necesidad, o que los médicos a veces como reportero te escriben y dices, oye, tengo esto, pero no voy a decir que yo te lo mandé porque me pueden despedir de mi trabajo, ¿no? Pero uno como periodista, como a nivel social, también trata de hacer eso, no tanto ya por el ejercicio periodístico como tal, sino como por
informar a la sociedad algo que no se está enterando, ¿no? Que no se está dando a conocer como debería ser. Durante muchos años, bueno, no muchos, pero algunos años, la Cámara era como, había que estar pendiente de lo que pasaba en la Cámara. Era el lugar del debate nacional, de la concertación. Hace rato tú decías que la mejor etapa probablemente de la Cámara fue el bloque opositor. La del bloque opositor. ¿Qué diferencia encuentras? ¿Esta es la mejor Cámara como del mundo, como dice Morena o como dice López Obrador o Claudia Sheinbaum? Es la peor Cámara que yo he visto. ¿Está peor? Primero por el nivel de los diputados y de los senadores. No olvidemos que Morena ideó un sistema para elegir la tómbola. Es decir, no importa la capacidad, no importa la experiencia, ahí es que salgas en la tómbola porque eres leal a Morena. Y eso fue lo que sucedió con la mayoría. Luego tienen el apoyo de dos partidos, que son el Verde y el PT. Hacen la mayoría calificada, que no la obtuvieron en las urnas, mi querido Demetrio. Todos sabemos que se la robaron con la complicidad de las autoridades electorales. Es decir, con el 54% de los sufragios, tienen el 74% de las curules en la Cámara de Diputados. En cuanto al Senado, les faltaban tres senadores. No fue tarea difícil convencerlos. Todos sabemos que Miguel Ángel Yunes, que está premiado con la Comisión de Hacienda en el Senado, es el presidente de la Comisión de Hacienda, pues tenía carpetas abiertas. Lo extorsionamos. Él sabía cómo manejar el dinero, ¿verdad? Es decir, sabía cómo manejar el dinero para su bolsa. Pues. Luego el caso de este senador del MC que le secuestraron al papá, lo llevaron a la cárcel y bajo ese pretexto no asistió a la votación. ¿Sí? Y dos del PRD que como desapareció el partido y aunque jugaron con la camiseta de la alianza opositora, pues los compraron en Morena y así lograron la famosa mayoría calificada que les ha permitido destrozar la Constitución, mi querido Demetrio y público. Es decir, dos cosas me han parecido gravísimas de esta etapa. Una, la eliminación de los órganos autónomos. El gobierno se convierte en juez y parte de todo lo que se cuestione. Eso, por un lado. Y por el otro, sí, tienen esa facultad de mover la Constitución. Si quisieran mañana ponerle la República Obradoriana, como sería la República Bolivariana, lo pueden hacer. Le pueden cambiar el nombre a México y ponerle así. Sí, tienen todo el poder. Tiene todo el poder. Se robaron el poder. Es una mayoría artificial y parece que ya todo el mundo lo aceptó porque hablan de mayoría calificada como si verdaderamente lo hubieran ganado. Falso. Mucha gente dice que estamos regresando a la época del PRI. Yo tendría mi diferencia. En la época del PRI, a mí me tocó ser diputado en la época del PRI. Además era un diputado muy rebelde, te consta. Pero en la época del PRI decían que la Cámara era como una oficialidad de partes. Y en parte es cierto. Pero por una razón, porque todo llegaba concertado con los sectores. No se decidía nada si la CTM no estaba de acuerdo. Entonces don Fidel aprobaba y luego toda la bancada de obrerista, que era el 33%, era automático el voto. No se aprobaba nada si el sector privado no la aprobaba. Entonces también la CNOP, la CNC, o sea, era una diferente forma en que manejaba el sistema político. Mentira que el presidente decidiera todo como ahora. Ahora el presidente sí decide todo, o el partido decide todo. En la época priista había un debate fuera de la Cámara, y en la Cámara era automático. Yo creo que hoy estamos viviendo el peor autoritarismo del Congreso y del Ejecutivo que hemos vivido en la historia del país. Pues no te sabría decir porque yo no viví la época del PRI, pero te voy a decir algo. Bueno, obviamente... ¿Qué estaban haciendo? Yo no había nacido, pero
Pero a mí, yo admiro mucho el trabajo de personas como Pancho, que ellos cuando hacen las conferencias de prensa, luego los ponen apuros, ¿no? A los de Morena y se enojan y todo el rollo. Yo no podría, ¿no? Porque sí, soy un poco más, ya sabes, ¿no? Pero a lo que voy es que empiezan a hacer como estos foros de todo. Se inventan foro de cualquier reforma que hacen para simular, o yo, ¿sabes qué lo diría? Como para legitimar lo que ellos ya decidieron. Porque cuando llegan los dictámenes, ya están como los mandó el Ejecutivo, salvo ahorita como el de la ley de amparo, que lo modificaron nada más el tema del transitorio porque lo pidió la presidenta. De resto, Y porque lo pusieron... y lo colocaron de último momento en el Senado, el senador Ladrón de Guevara. Pero fuera de eso, hacen foros, hicieron un foro en el Senado, luego hicieron otro en Cámara de Diputados el fin de semana, así, de rapidín, y dices, oye, ¿quién un fin de semana se va a sentar a ver el canal del Congreso, a ver los foros de la ley de amparo? Y es ahí donde vuelvo a la pregunta que me hiciste al inicio, ¿cómo le hacemos como periodistas como para explicarle esto a la gente? O sea, yo que manejo TikTok, Reels, Instagram, todavía se me hacía difícil, o sea, procesar toda esa información tan técnica que son los dictámenes, que cuando le quitan uno al otro, que es una minuta, la gente no sabe eso. Entonces, ¿tú cómo le explicas a la sociedad civil o a quienes nos están viendo las trucuñuelas que hacen dentro de la Cámara y que la gente lo ve pues normal y no es así? Yo creo que ahí es donde el papel que hacen los periodistas que cubren el Congreso es importante como para explicar ese paso a paso y no estar dejando de señalarles a los diputados, a los senadores, por qué hacen las cosas y en función de qué o quién, porque ahorita se ve que cada quien tira agua para su molino, incluso dentro de Morena, que fue lo que vimos en el Senado con la ley de amparo, ¿no? Pero bueno, es lo que estoy viendo en estos momentos. ¿Hay debate real en el Congreso? Bueno, voy a volver al tema del bloque opositor. Vi que como que hiciste una cara de como Sí, ¿de el qué es bloque eso? opositor. Sí. ¿Eso existe? El bloque opositor sí existió. ¿Y qué es lo que sucedió con el bloque opositor? Al no tener el gobierno la mayoría en el Congreso, la tenían los partidos. Es el 97. de oposición, 97, se vieron obligados a hacer política. Y hacer política es dialogar. ¿Sí? Es decir, el gobierno tenía que ceder, no es como ahora de que lo que diga mi dedito y ya está, o sea, que heredado de ya sabemos quién. No, allá tenían verdaderamente que hacer un ejercicio de política de diálogo para al final llegar a soluciones y el país no se hundió, el país funcionó, ¿sí? Y incluso se creó conciencia de que vivimos un México plural. Pues no como ahora, ¿verdad? Que Morena hace y deshace a su antojo con estas artimañas que son gravísimas para hacerse de todo el poder, del poder absoluto y hacen lo que quieren. Para mí el diálogo en San Lázaro y en el Senado se acabó en el 2018. Y la actitud, yo he visto en la televisión cuando veo los debates que la misma Morena está ahí presente, pero ni los pelan. No los pelan o son la burla. También. O son la burla. Sí, porque este señor Arturo Ávila, que es el vocero de Morena, que personalmente no me cae mal. Aquí estuvo hace unas... Sí. La primera, ¿no? La primera primera vez, emisión. Este señor, pues, realmente lo ves en el debate y no le sabe, pues, ¿no? Entonces, Federico Dorin le pone unas revolcadas de veras. ahí en los programas de radio. Pero en programas fuera de la Cámara, ¿verdad? No, sí, fuera de la Cámara, obviamente. En programas de radio es donde yo lo he visto. Sí, ¿no? Los debates no es lo suyo. Sí. No es. Entonces, evidentemente, se ve muy mal. No lo pelan. Creo que nunca había habido un sexenio en que no hubiera diálogo con la oposición. Cuando es que yo recuerde. No, el de López Obrador no. En el López Obrador no ha habido diálogo. Es decir, el presidente se reunía con la oposición, Gobernación se reunía con la oposición. A ver, Demetrio, te voy a hacer un recordatorio. El presidente ya no va al Congreso. Ya no va. El 1 de septiembre, que antiguamente sí asistía el día del presidente por ley, se suprimió después de que se armó un relajo ahí con Fox en su último informe, que no lo dejaban entrar, etcétera. Tú te has de acordar. Sí, perfectamente. A mí me tocó todavía
ver al presidente en el Congreso. Entonces no hemos vuelto a ver al presidente en el Congreso. Pero eso sí, en ese estilo populista que tienen, arman tremendos reuniones en el Zócalo diciendo que fueron 1,000 millones de gentes, ¿no? Tú dices una cosa que sí es muy interesante, es muy importante. La gente no se entera de esto. ¿La gente qué? No se entera de esto. Sí, como que todo este debate que tenemos aquí o se tiene está a cierto nivel de la clase política o de la gente interesada. Pero para la gente, bueno, obviamente es más importante en los programas sociales que si hay órganos autónomos, que si la ley de amparo, que si el Poder Judicial. Y eso yo creo que sobre todo en redes es donde más oportunidades habría de llegarle a la gente, ¿no? Yo creo que sí. Y mira, yo hago algo muy dinámico y es hacer también memes con todo lo que hacen. Cuando Arturo Ávila se empieza a pelear de pronto con el diputado del PRI que le dice porro y tú y esto. Entonces les hago como, o sea, también les doy un poquito la edición y hago como algo dinámico para mostrarles, mira, esto es por lo que ustedes están votando, independientemente del partido. Estamos viendo un relajo de, o sea, un circo en el Congreso donde ya no hay debate, donde el clip sensacionalista, ¿no? De que se gritan y se dicen groserías, ya se volvió la nota, o cuando entre mujeres diputadas y senadoras se gritan obscenidades o cuestiones que llegan más allá de la violencia de género. Entonces, eso hay que mostrárselo a la sociedad porque a veces cuando se vota, por ejemplo, por presidente, la gente no tiene conciencia de esto del voto dividido. O sea, siempre suele, por lo general, cuando es una elección presidencial, se vota casi parejo todo, ¿no? Que fue cuando hicieron toda esta campaña del Plan C. Y pues, tuvieron esta mayoría artificial que quieren, ya con lo que explicaban anteriormente. Pero sí es importante el papel de las redes porque la gente hoy en día, ¿qué está haciendo? Pues ir al trabajo, sobrevivir, llevar a los hijos a la escuela. ¿Y cómo hacerlo? Yo considero que es decirle, a ver, esta reforma que van a hacer te afecta a tu bolsillo por esto, esto y esto. Van a aprobar la ley de ingresos y te van a poner impuestos aquí, o sea ir a temas que le duelan a la gente en su diario, en su cotidiano. Lo vuelvo al tema de la ley de amparo, o sea, el tema de que ya no va a proceder para efectos generales, si quiere una organización, por ejemplo, feminista o que esté a favor o en contra del aborto, o sea, no se pueden amparar a las mujeres donde el aborto se criminaliza, o sea, cosas como muy puntuales que le afecten a cada quien o a cada sector, ambientalistas, caso Tren Maya, para que pueda haber digámoslo así, ese interés por parte de la gente, ¿no? Si no, de lo contrario, pues no, es muy complicado hacerlo pues muy accesible a quienes pues están en su vida diaria, ¿no? Los partidos se han olvidado un poco de la política. Es decir, ya no tienen presencia a nivel popular, digamos, salvo Morena. No, yo no creo que sean los partidos los que se hayan olvidado de la política, son los votantes los que se han olvidado de los partidos. Pero no es un poco también porque yo lo que veo es que los dirigentes de los partidos hacen política en los medios, pero ya no hacen política. En este video que saca ahora Vic sobre el PRI, Salinas dice una mentira. No sé si ya vieron el programa. Salinas dice el PRI era un aparato electoral. No es cierto. El PRI era un aparato de servicio a la comunidad. Y es lo que es Morena ahora. Es un aparato de servicio. Y el PRI y el PAN nunca ha estado cerca de la gente. Yo le agregaría a eso que acabas de decir. Es un aparato de servicio para sus intereses de Morena. Sí, claro. Sí, porque no me digas que los programas sociales no tienen un sesgo de jalar voluntades para votar. Pero siempre lo han tenido. Están comprando el voto. Sí, sí. Yo no sé si comprando yo tendría... Yo creo que están... A ver, yo fui diputado priista y íbamos diario a los distritos. Y íbamos a resolver problemas. Sabíamos que sí iban a votar por nosotros. No estaba condicionado, pero en el fondo era una respuesta automática. Pero lo que yo voy es hablando de la oposición, porque obviamente Morena, como tú dices, no ha habido peor Congreso que el que existe ahora. Pero, ¿y qué le ha pasado a la oposición? ¿Por qué se ha borrado? ¿Por qué la han borrado? Primero porque, a mi juicio, se la pasan protestando, gritando, llorando, pero no proponen nada. Es decir,
ahí está el problema de que no crean esperanza en la gente. Mire, me promete y tal, ¿no? Sino que se la pasan en la queja. Entonces ahí yo creo que hay un grave error. ¿Sí? Hay que proponer, hay que entusiasmar a la gente para que vaya y vote por ti. Que tú veas, digamos, que nos van a asegurar, libertad de expresión. Tú fuiste víctima alguna vez de... Sí. Les cuentas también. Nos cuentas. Sí. Fue víctima de de la censura para ¿Estabas en Radio Fórmula? Sí. Ay, no quería decirlo, pero... Sí. No, sí. Si quieres, pregúntale, porque seguramente... Bueno, y me ha pasado en 2 ocasiones. Esa, pues, ya saben, ¿no? Que hay una sección que había los miércoles que era para... Yo la llamo como el aparato censor del Estado, ¿no? Quien salía ahí, o sea, le caían bots, salías en canales de YouTube de los pagados propagandistas, te caía, o sea, llegaba un punto donde ya tú no podías controlar tanta, digámoslo así, amenazas incluso a través de redes sociales, porque la gente como que cuando está ahí detrás de una computadora se empodera y cree que puede destruir la vida de otra persona. Y posterior a eso, pues hubo un despido injustificado, pero bueno. Pero aún, a ver, una pregunta, porque yo siento que de los medios de comunicación más abiertos y críticos puede ser Radio Fórmula. Sí y no. Por un lado, yo digo que para los conductores sí, para los reporteros no. Porque el reportero, lo que te decía al principio de cubrir la nota, el boletín, de ahí no te puedes salir, de esa línea, ¿no? Pues se entiende, pues hay convenios de publicidad, tampoco nos vamos a hacer aquí que, ¿no? Y pues yo hacía aparte en redes sociales, pues mis notas, mis cuestiones aparte, o sea, esa parte como social que yo consideraba que para mí era mi responsabilidad como periodista, no para el medio. En mis redes sociales no había nada del medio, no colocaba nada de medio, solamente lo que yo hacía a nivel, cuando iba a una cobertura, de pronto se me acercaba, oigan, pues tengo este problema. Siempre fuera de Palacio Nacional era a la guardia, porque siempre todos los días llegaba alguien a manifestarse o a entregarle algo a esto de la ayudantía. La ayudantía. Y llegó un punto cuando ya empezó a acabarse el sexenio de López Obrador que ganaron eso de vallas, un cerco militar y uno policíaco. Y entonces la gente te entrega carpetitas afuera de Palacio Nacional y dice, no puede pasar, no me dejan pasar. Y si te piden, oye, ustedes, no, si periodista voy a entrar a la mañana. Pásale. O sea, fíjense tú cómo empezó como a separarse eso. Y la otra parte de la censura, y a propósito de la reforma electoral, porque hace poco, pues el INE me preguntó, me notifica y me dice, oye, dame tus fuentes y si no te voy a multar con 50,000 pesos. Y yo dije, ¿cómo? Por lo de la elección judicial. Entonces, cuando empiezas a trabajar en una dinámica así, ya no se trata tanto de si estás en un medio o no, es el Estado ahí queriendo controlar lo que tú publicas, lo que dices, no más porque exhibí lo de los acordeones. Entonces, ahí yo sí sugeriría que la forma en cómo investigan o cómo dan seguimiento a un tema pues, de este tipo, que uno como denunciante o como periodista no sea uno el mapache electoral, sino realmente quien está delinquiendo, cometiendo un delito electoral. Entonces, esos son los 2 eventos que me han pasado que en su momento, yo ahora lo cuento con risa, pero que en su momento sí fueron muy dolorosos y que me tocó buscar ayuda legal. Ahorita un periodista tiene que tener de amigo un abogado electoralista, uno penal, no sé, fiscal, de todo. Porque, depende, digo. Sí, o sea... Tu caso, tú has vivido esto como nadie. Sí, evidentemente, cuando yo llego de París, fui corresponsal en París casi 10 años, era ni la iglesia, ni el ejército, ni la Virgen de Guadalupe. Con él no podías meterte con eso. Ni Benito Juárez. Y Benito Juárez. ¿Te acuerdas? O sea, Benito Juárez vino a ser más evidente con López Obrador. Pero ¿te acuerdas del Bomberito Juárez? Bomberito Juárez, y no volvió a aparecer. Lo castigaron. Sí, te castigaron. Esas eran las reglas para el reportero, porque yo de corresponsal bajé a reportero. Por el salario, bajé. Me bajaron el salario. Pero yo estaba feliz de haber regresado a México. Pasé casi 9 años allá en París, en la era de Mitterrand. Muy bien, o sea, pero llegó un momento cuando yo empiezo a ver lo del 88 aquí.
es cuando digo, no, pues me tengo que regresar a México. Pues aquí, ¿qué? No sabía, evidentemente, lo que se venía en el otoño del 89, la caída del muro de Berlín, todo, cómo se fue desmantelando el mundo bipolar. Si no, no me hubiera regresado. Pero yo decía, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Cuando Sí, lo que todo está está en pasando México. ¿no? Entonces le pido a Regino Díaz Redondo, que era el director de Excelsior, que me repatrie, ¿no? Me dice, mire, es que no tengo con quién suplirlo, pero déjeme ver. Y lo pasó otras 3 semanas. Bueno, te voy a sintetizar. Iba a tener a mi primera hija con la que era entonces mi mujer. Y lo que lo convenció fue ella cuando le llamé y le dije, señor director, tengo una hija que tiene 3 semanas de nacida y no la conozco. Ahorita le mando al corresponsal de Madrid para que entregarle la oficina, porque Excelsior tenía su oficina bien puesta allá, las cuentas de gasto, etcétera, para trasladarla oficialmente y dejarla sana, ¿no? Entonces ya me sube Jaime Hernández, que era entonces el corresponsal en España, me recibe la oficina y entonces ya llego yo aquí a México, ¿no? Y estaba ese tema. Luego me hicieron ver que ni con la iglesia, ni con con estas El ejército. El ejército. Y con don Benito Juárez. Y el presidente. Y el presidente. Ahí no te podías meter, lo demás, bueno, te dejaban, ¿no? Pero ahora las cosas han cambiado, en mi caso. Es decir, en Excelsior, que es donde yo tengo la columna, la línea pues es pro gobierno, lo hemos visto. Sí, Excelsior es totalmente pro gobierno. Oficialista. Sin embargo, nos dan libertades en aras del equilibrio a los columnistas. Y rarísimas veces me han dicho algo. O sea, quita esto, pon esto. No. Sí, entonces eso se agradece. Sí, porque trabajas con libertad. Porque hoy periódicos realmente independientes se cuentan con una mano. Pues a ver. Reforma y el Universal. Y el Universal por todo lo que sabemos de la historia. Claro, porque el claro, Universal sí. era el periódico más oficialista que había. Era el más oficial. Pero de ahí en fuera, bueno, el economista y el financiero, que no se meten mucho en cuestiones políticas. Los columnistas, sí. Sí. El señor Raimundo Riva Palacio. Yo escribo ahí. ¿Cómo no? Pero ahora que sacan las encuestas esas de aprobación de la presidenta. ¿Sienten ustedes presión del gobierno? La presión no es a nosotros. La presión es al medio. Con López Obrador, curiosamente, no hacían llamadas. Es decir, antes con Peña, pues sí, todo el día tenía el editor, oye esto, y oye y lo otro. Pero López Obrador no se metía. En eso hay que reconocerlo, que no se metía, ¿no? Sí, ahora volvieron a la práctica de las llamadas. Sí. Sí. Con Villa, ¿cómo se llama? Bueno, el operador se llama Alfonso Brito. Alfonso Brito. Alfonso Brito. Sí, es el que... Y la titular, pues prácticamente nadie la conoce porque no tiene... muy famoso, no opera. Pero han ido poco a poco cooptando, controlando. Bueno, tú decías Televisa, ya no hay programas de opinión. No, pero si te cambias al 40 o Azteca, pues es otro rollo. Por el pleito que se trae Salinas Pliego con el gobierno, es el medio más crítico que yo he visto. Más crítico que había habido. Qué barbaridad, desde que empieza hasta que un acaba. poco ofensivo. Sí. Sí, ¿verdad? Que transgrede un poquito la línea. Es decir, es un poco ofensivo, yo lo siento personalmente, con críticas a la presidenta. Yo diría, demasiado directas, ¿no? Yo le quitaría el calificativo de ofensivo, pero Yo también. diría que está dejando fuera cosas importantes por concentrarse en las respuestas al gobierno, pues. Porque desde que empieza hasta que acaba es pura crítica. Pero si lo que ustedes dicen es real, digo, no lo dudo ni mucho menos, estamos ante un panorama gris, negro, es decir, si únicamente quedan 2 medios escritos en libertad realmente, con libertad para la crítica, y todo lo demás está siendo en cierta medida, si no controlado, supervisado por el gobierno, las posibilidades para la prensa libre
¿Se están limitando? Pues yo diría que sí, o sea, y lo digo, o sea, y eso me lo decía alguien que está en el medio, decía, es que Laura, ahorita que estás independiente tienes que cuidarte más. Y yo, ay, no me asusten. Pero por eso que decías, ¿no? Porque antes llamaban a tu medio, cuando tienes un jefe, te dice, oye, esa nota, ¿qué onda, no? Sí me llamaba la atención. Oye, ¿esto qué? Ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces ya tú tenías un techo arriba que era tu medio de comunicación y ya como que medio me regulaba, yo, ¿no? Pero ahorita que estoy sola, es cuando más me notifican legalmente, fiscal. Ah, sí. Ajá, entonces ya te agarran por otro lado. Pero a ver qué tipo de notificación para entender. No, lo que te contaba del INE y esto, ya me han notificado 2 veces. Las 2 elecciones, las últimas, en la presidencial y en esta de la judicial, me han notificado. La pasada notificación fue, el INE me pregunta quién me pagaba a mí por haber hecho una nota. Y todavía estaba trabajando en la radiodifusora. Radio Fórmula, le hubiese dicho. Y yo, pues, mi medio de comunicación, ¿qué más me va a pagar, no? Entonces era un cuestionario como de 14 preguntas, así de quién te pagó, usted por qué hizo esa nota, qué la motivó. Yo, pues obviamente en el libre ejercicio de la libertad de expresión, citando la Constitución, que es lo que siempre hago, les cito la Constitución y les digo, ahí les va. Pero ¿qué va a pasar el día ahora que hablábamos del Congreso, el día que quieran reformar y ya llevarse todo por delante? O sea, hasta derechos fundamentales, o sea, llega un punto donde es lo que nos queda, ¿no? Y ahora cuando ves un poder judicial con jueces con poca experiencia y que estuviste tú como periodista cuestionando de que no tienen la carrera judicial, o de repente te metes en las audiencias y dicen cualquier cosa que dices, oye, esto no está bien, o sea, no soy abogada, pero por sentido común no puedes sentenciar a la víctima, ese tipo de cuestiones tan elementales, y de repente, o sea, ¿cómo te defiendes tú como periodista? O sea, ¿qué nos queda como defensa legal ante un poder judicial así, ante una falta de respeto a la ley, ante tantas reformas que se están dando en el ámbito, y aparte un órgano electoral que, pues, desafortunadamente estamos viendo que se está debilitando por dentro? Yo difiero de tu visión de que solo 2 medios. Digo, 2 medios inscritos, ¿no? Escritos. Bueno, por ejemplo, la tele pues, tiene mucho más impacto que los medios escritos. Pero incluso en los medios escritos sí hay islas de libertad, por así llamarlo. Es decir, tú vas y lees ves, por ejemplo, en el Financiero, lees Arriba Palacio, pues no es precisamente pro 4T. A Pablo Iriar, pues tampoco. En Excelsior, yo creo que la mayoría de los columnistas son anti-4T. O sea, no conozco uno que alabe a la 4T. O sea, realmente sí hay espacio para eso todavía. Todavía no sé. Pero una pregunta, pero la primera plana, que es la que... Esa es la línea oficial. Esa es la mía oficial. En la línea oficial se ve, pues nada más, cuando ves que el periódico saca fuerzas de Claudia Sheinbaum como de 8 columnas. El día pues, del informe fue el colmo, o sea, era copy-paste todas igualitas. Sí. Y eso, pues evidentemente, primero es que le meten mucha lana, ¿no? Entonces compran el espacio. Cuando yo regresé de Francia, te voy a platicar una anécdota. De repente estaba yo en Cámara de Diputados como suplente y se acerca el de prensa y me dice 100 líneas en primera plana. ¿Qué es eso de 100 líneas en primera plana? Pues estaban comprando la primera plana, 100 líneas que equivalía a tanto. Sí, entonces... ¿Sigue eso? No, ya no. Ahora es diferente, ahora les dan apoyos, ¿no? Bueno, siempre han dado, se llama chayote. No, pero el chayote se entendía que era como el reportero, ¿no? Ah, no, yo pensé que hablabas de ese. Convenio de publicidad, vamos a llamarlo. Que sí sabes por qué se le dice chayote, ¿no? No. Porque en tiempos de Echeverría repartían el dinero atrás de un chayote. Así. Ahí empezó el tema del chayote. ¿En Los Pinos? ¿O qué? Cuando en Los Pinos, o no sé, no especifican el lugar, pero esa es la versión que yo conozco de por qué le dicen chayoteros, porque van y reciben la lana atrás de un chayote. Muy bien. Bueno, a ver, yo aquí estoy entendiendo básicamente que, bueno, hay como un amurallamiento
en cuanto, ahora hasta de la centralización, se centraliza la verdad, vaya, ¿no? Ya se ha jugado con mecanismos importantes en cuanto a la política, quitarlos, ponerlos, la reforma electoral y básicamente todo ha amurallado. Entonces, ¿qué les queda a los periodistas ante una centralización de la verdad que tiene el poder, donde también estamos observando y estamos escuchando que la oposición ya no tiene fuerza, ni voz, ni voto, que los ciudadanos cada vez nos quedamos con menos herramientas para poder también dar una opinión, emitir, velar por los intereses propios de la ciudadanía? Y otra pregunta es, bueno, sabemos que también en México ha sido muy, muy difícil el tema del periodismo. Sabemos de asesinatos, sabemos de cosas muy delicadas. Entonces, en ese sentido, también preguntar, ¿hay miedo? Pues mira, los compañeros de los estados sí tienen miedo, o sea, porque ellos sí están ahí directamente, pues, vulnerables ante el crimen organizado. Y todo se sabe, o sea, desafortunadamente, yo siento que todavía sienten más ese límite, ¿no? Esa parte. Y por otro lado, y ahora que mencionas la reforma electoral, yo no veo ninguna parte en los foros donde se esté, digámoslo así, haciendo un diagnóstico de qué va a pasar con el sistema electoral en medio de un clima donde el crimen organizado ha llegado a límites donde ya se meten las elecciones, ¿no? Eso no se está viendo. Están más enfocados en el tema de reducir todo el tema de las plurinominales, la representación proporcional, todo el rollo, ¿no? ¿Y tú cómo le dices a la gente que, pues, suena loable, ¿no? De que haya menos dinero para los partidos, ¿no? Porque no, se llevan toda la bolsa choncha y este rollo. Pero cuando empiezas a pensar, si no se financian, no hay financiamiento público, ¿a quién le van a recibir el dinero? Entonces, en esa dinámica, yo creo que esa parte, digo, es una parte que hay que como verla con esa óptica, ¿no? Porque una cosa lleva a la otra y no nos está viendo. Pero dile a la gente eso, es difícil. Van a decir, no, es que tú quieres que los partidos reciban más dinero, es que quieres que haya más diputados para que se roben la lana, ¿no? Esa parte, ¿no? Es complicado. Y aparte porque el tema de representación proporcional, aritméticamente explicarlo es muy complicado, como periodista digo. Ok. Y ante esa opinión de la violencia, ¿qué queda al periodismo ante una centralización de la verdad y ante un amurallamiento, ante cualquier opción que tenga el periodismo, los ciudadanos? Pues el único camino es seguir haciendo crítica. Es decir, por mucho que presionen y tal, pues tú escribes, ¿no? Y mandas. Si empiezas a autocensurarte, pues entonces sí, ya no hay para dónde hacerse, pero mientras mantengas esa posibilidad de seguir criticando todo lo que se está haciendo en la cuarta transformación, que para mí es una brutal regresión a lo que teníamos, es decir, preguntando a la gente que no tiene nada que ver con el periodismo, mi hija, que me decía, ¿te acuerdas, papá? Porque somos originarios de San Luis Potosí, ella tiene su mamá allá. ¿Te acuerdas, papá, cuando me iba sola en el coche hasta San Luis Potosí, sin ningún temor? Dices, ¿tú crees que ahora yo me voy a ir sola a San Luis Potosí? Evidentemente que no, porque sabemos de los ponchallantas de que te paran y te va a bajar del coche, que la inseguridad en la carretera es brutal. O sea, ha habido un retroceso no solo en temas políticos, sino también en el cotidiano de la gente, en inseguridad. En la calidad de vida. Ahora, lo que es un hecho es que hoy sí dependemos, la gente que esté interesada en la política, depende 100% de los medios de comunicación críticos, de los articulistas, de los editorialistas. Por lo mismo, porque la oposición 100%. está prácticamente anulada. Es decir, no es que no hablen, es que también los medios, pues dado su tamaño, ya no le ponen tanto interés, ¿sí?, a esto. Y evidentemente, pues sí hace falta, porque digo, Alito habla todos los días, ¿no? Pero cuando ves una nota de Alito, ¿no? O sea, Jorge Romero pues, está completamente desvanecido, ¿no? Y hacen declaraciones de crítica, de descalificación, pero el análisis periodístico, es decir, que es el análisis, no solamente reportaje, sino lo que estamos viendo ahorita con todo lo de Bermúdez en Tabasco, es por los medios. El gobierno ha querido tapar todo lo que pueda. Todo lo que estamos viendo del huachicol es por los medios, es
reporteros, periodistas. Además tienen que tragarse sus propias palabras, porque cuando vimos el caso de García Luna con Calderón, ay, sí, ¿a poco Calderón no sabía? Ay, hombre, no sean ingenuos, así que... Y ahora resulta que cuando vemos el caso de Adán con Hernán Bermúdez, no, la presunción de inocencia, ¿dónde queda? ¿Cómo? No se le ha probado absolutamente nada. O sea, esa es la realidad que estamos. Pero es una realidad muy positiva porque tanto en redes como en periódicos, los medios no paran. Los medios independientes, críticos, algunos. pero digo, los articulistas, a lo mejor son los de siempre, ¿eh? Y en redes hay mucho periodismo nuevo, pero eso es una luz de esperanza para la política mexicana. Bueno, estamos sustituyendo a la oposición. Sí. Exacto. Ahí yo quería preguntarles, en efecto estamos viendo que el no tener fuerza en la oposición permea directamente en el periodismo mexicano. Sin embargo, y tú que tienes como mucha influencia ahorita, Laura, en términos de publicaciones, de redes sociales, de darle fuerza y voz a la ciudadanía por este medio, ¿qué es básicamente lo que queda? Es decir, cuando también los medios de comunicación critican y se radicaliza, esto hace que se pierda también credibilidad ante la ciudadanía, porque vemos que no hay nuevamente como un equilibrio. O eres o no eres. Y entonces, ante esta polarización de crítica tan evidente, ¿se pierde credibilidad o qué sucede con el periodismo? Yo creo que estamos politizados, más que... Polarizados. Polarizados, ¿no? Ok. Y más por lo que decía ahorita Pancho de que pues, somos la oposición, es un cuarto poder, dicen, ¿no? Las redes, el quinto poder, ¿no? Estoy aquí inventando mis términos, ¿no? Pero sí... sí hay un papel que estamos jugando muy importante en estos tiempos donde pues prácticamente Morena tiene todo. Tiene el Estado, tiene las instituciones, desapareció los órganos autónomos que eran otro contrapeso, transparencia. Ahorita está difícil consultar con la Secretaría de Buen Gobierno una solicitud de transparencia porque también me he dedicado al periodismo de investigación y ahorita un grupo de periodistas hicimos como una pequeña organización como para hacer una evaluación de qué está pasando con el mecanismo que crearon después de la reforma. Fue pura simulación. No están soltando la información, todos se lo reservan por 5 años. ¿Cómo, como periodistas en ese escenario, vamos a trabajar? O sea, cuando cada vez nos dejan sin menos herramientas para poder cuestionar al poder, para decir, oye, ¿qué te estás gastando este dinero? ¿Por qué este desvío de lana? Desfalcos millonarios al erario. Ya no estamos viendo ese tipo de periodismo. O sea, sí hay medios independientes que lo están como sacando, pero cada vez se hace más complicado poderlo hacer y yo creo que por eso es que es fundamental, más que nunca, el papel de quienes nos dedicamos a este noble oficio. Bien. Sí, sin duda. Yo creo, por ejemplo, estaba viendo que ayer creo que reservaron lo de la pipa de gas que se cayó. Dice uno, ¿por qué? Digo, ¿cómo pueden reservar algo que realmente fue un escándalo? Porque seguramente implica a un error del gobierno, a una falta del gobierno. ¿O cómo pueden reservar lo de Bermúdez, sus propiedades por 5 años? 5 años. Pues es la estrategia para evitar que llegues a la verdad, porque acuérdate, por ejemplo, en el lamentable caso de Iztapalapa, pues empezaron a decir que porque el chofer venía a exceso de velocidad, ya se probó que venía a 40 kilómetros. Sí. O sea, ya el peritaje ya dijo que venía a 40 kilómetros y que hubo un error de cálculo en la curva del chofer y se estrelló contra una de las bardas. Bueno, vete a ver. Pero la versión popular, la que la gente cree, es que había baches y que por eso perdió el control del tráiler. Ahora reservan la información, seguramente hay algo que no quieren que se sepa. Sí, que no quieren que se sepa. Sí, como en el caso de Hernán Bermúdez. Lo de Bermúdez, ¿sabes? Si ya lo queremos saber, son las propiedades de Bermúdez. Eso era lo más importante. Pero fíjate, yo recuerdo, y voy a ir para atrás, cuando se empezaron a abrir los medios de comunicación, y fue con este periodista que tenía los reporteros en la calle, ¿cómo se llamaba? ¿Ricardo Rocha? Con Ricardo Rocha. Con Ricardo Rocha. La primera apertura a mí me tocó con el plebiscito.
cuando convocamos el plebiscito de la ciudad, el único que nos dio espacio fue Ricardo Rocha. Y ahí empezó a abrirse paulatinamente. O sea, los medios de comunicación han jugado un papel fundamental en la democratización del país, tan fuerte como el de la oposición, ¿eh? Es decir, los medios fueron un instrumento para que la gente tuviera conciencia sobre la importancia de la democracia, sobre la importancia del Congreso, y creo que ese papel lo van a volver a tener ahora, o lo están teniendo. Pues fundamentalmente hay que tratar de decir la verdad, cuidar el equilibrio, como dice acá, y no irte criticar por criticar, porque entonces pierdes credibilidad. Tienes que ser un poco más, vamos, Neutral. Equilibrado. No sé si a ustedes les pasa, yo veo una mañanera diaria, insisto, y luego veo los medios y no sé a quién creer. Son dos verdades, bueno, más. Si uno lee la primera plana de cada periódico, todos son diferentes. La mañanera es una caja de resonancia del régimen. Lo sé. O sea, pero algo de información da que conviene verla para mí, porque me entero que es el único medio, es el único espacio de información del gobierno, ¿no? Bueno, sí, el único y mira que tiene fuerza la mañanera. Y vaya que tiene fuerza. Pero conviene, pues te enteras qué pasó con esto, qué pasó con lo otro. Pero luego ves a los medios, ves los periódicos y ves lo que dice La Jornada, lo que dice el Excelsior. Entonces, son totalmente diferentes. Precisamente ahí es donde yo pregunto, Laura y Francisco, ante esta, como lo mencionaba Laura, politización, que para mi gusto sí crea polarización de opiniones, de crítica, entonces, ¿dónde queda la confianza de los ciudadanos? ¿Y qué le queda al periodismo por hacer en cuanto a esa polaridad de opiniones y politización en este sentido? Bueno, te diré, para empezar, que la estrategia de López Obrador fue polarizar. Claro, sí. Explotó las carencias del pueblo a su favor. O sea, como hay mucho más gente que es necesitada, pues evidentemente vino su discurso pegó acompañado de los programas sociales, como no es solo jarabe de pico, sino que sí está ayudando, que es una cosa que hay que reconocer. O sea, los programas sociales sí, sin duda. no se puede cuestionar que estén dando programas sociales, ¿sí? Eso por un lado. Pero tú decías del otro, de la responsabilidad de los medios. Pues contar la verdad y ver las cosas como... siempre habrá subjetividad. Un toquecito. Sí, evidentemente. Porque todo el mundo tiene una posición en la vida, aunque digan que no. Sí. Que son muy... Pero más que de los medios... Por ejemplo, no, es que fue su pregunta. Sí, no sé, lo digo, pero me refiero, no sé, lo sé. Pero me refiero, es más de los periodistas o de los... Es decir, es más individual, ¿no? Es decir, tú eres una referente de autonomía. A ver, ellos saben que necesitan equilibrio, ¿sí? Y que para que el periódico tenga algo de credibilidad, pues tiene que tener adentro críticos, pues, ¿no? No todo es oficial. Entonces, ahí cumplimos un rol de equilibrio dentro del medio, ¿sí? Eso es lo que yo opino. Y en cuanto a la responsabilidad, pues no caer en tentaciones, porque no me dejarán mentir, hay muchas. Sí. Debe ser. Sí, me imagino que hay muchas atracciones. ¿En redes es más libre? Sí, pero sí está como que todo el tema de las granjas de bots, ¿no? Como para incidir en la opinión pública, empiezan a decir, es que es mentira lo que dice. Entonces yo llego a ver un punto, es que el PRIAN y esto, entonces empiezo a ver en todas las redes un movimiento sistemático de cuentas que tienen un seguidor, 0 seguidores y empiezan a poner cosas, ¿no? Porque incluso hay estudios de que la gente, o más que todo las nuevas generaciones, se informan a través de lo que ven en los comentarios en TikTok. Fíjate tú lo interesante de esto, o sea, ya no te leen el periódico. La capacidad de retentiva de una persona, o sea, es de 3 segundos cuando ve un video. Si no lo cachaste a la primera, se fue. Me pasa mucho cuando intento como dar una nota y todo esto. Y bueno, sobre el papel, yo me he internalizado esa parte, en el sentido de traducir los tecnicismos a las nuevas generaciones, ¿no? De seguir, ¿no?
paso a paso una sesión y explicarle a la gente, oye, está pasando esto, nos van a hacer esto. O sea, pero lo más básico posible. Ahorita tengo un proyecto que se llama GGG Político. Yo nunca me imaginé que iba a estar haciendo sátira política con moneros. Está Paco Calderón, Chavo el Toro, Rictus, o sea, muchos moneros que están en medios tradicionales y que nos juntamos para hacer como un colectivo de redes sociales. O sea, lo de ellos aparte en sus medios y acá nosotros sacar algo un poco más libre, divertido, porque la gente ya no quiere ver la nota plana, seria, y no porque yo lo diga o porque lo perciba o creo, no. Hay estudios al respecto de que la gente ya está evitando ver noticias por un factor ya más psicológico. Eso lo dice el Reuters Institute. Y bajo esa premisa yo digo, no, pues tengo que cambiar de chip, tengo que ver cómo doy las cosas de una manera obviamente cuidando el rigor periodístico, ese no está peleado ni con el humor ni con las formas, sino más bien cuidando eso, pero sí dándole a la gente pues otra manera, o sea, en otro formato, para que no le vayan a cambiar, ya no se dice el canal, sino el scroll de redes sociales, ¿no? O que si ven un meme digan, la gente dice, ¡ay, contexto! Y enseguida voy, no, es que mira, pasó esto en la Cámara de Diputados, se aprobó esto. Entonces, ya a raíz de eso ya los enganchas y es una manera como hay que, digámoslo, hoy en día, como quitar esos tecnicismos porque se vienen cosas muy duras con todas las reformas que se están dando en estos momentos en la Cámara y el Senado. Creo que acabas de decir algo bien importante, Laura. Me parece que cuando uno está como ciudadano viendo el acontecer, la coyuntura política en la que estamos y además con un panorama que pareciera muy desalentador, me parece que lo que tú propones es decir, les voy a brindar la verdad, les voy a decir qué pasa si sucede esto, sucede el otro. Les voy a decir además qué significa esto, qué significa el otro. Por acá estamos escuchando también con Francisco. Hay que ser honestos, evitar de alguna manera tentaciones y básicamente es lo que le queda al periodismo en pro de hacer como un equilibrio a lo que la oposición pues ha venido perdiendo de alguna manera poder o fuerza. Entonces, en ese sentido yo sí quisiera preguntarles a modo como de conclusión, ¿qué otra herramienta, qué otras formas nos queda para hacer conciencia ciudadana ante el quehacer y el ejercicio del periodismo? ¿No? Okay. ¿Hay algunas otras herramientas? ¿Hay pues, por intereses? ejemplo, cuando las columnas, yo realmente, bueno, no me da tiempo de comprar todos los periódicos, pero sí trato como de ver las redes sociales de periodistas como tú y de varios columnistas, porque cuando ya lo suben a la red uno ya lo puede checar, lo puede ver, entonces puede uno como comparar, ¿no? Contrastar, sobre todo, opiniones a favor y en contra de cierto tema, ¿no? No quedarnos solamente con un solo, digámoslo así, un solo formato, porque ese es el problema que a veces tenemos, ¿no? De que estamos en esa caja de resonancia. Así como la 4 tiene la suya, yo creo que de este lado a veces también quienes estamos, que no coincidimos. Es que, a ver, yo te voy a decir algo. El periodista per se es contra el gobierno siempre, porque lo contrario es propaganda. O sea, perdón, o sea, es lo que estamos viendo ahorita cuando van a las mañaneras y ahora hay un escándalo de que andan comprando preguntas. Bueno, pero no voy a profundizar en eso. Pero a lo que voy es esa parte de buscar a través de las redes sociales ese contraste, aunque no me guste, ¿no? Trato de leer a aquellos que están muy oficialistas y también la parte acá, y para poder hacer como alimentar un poco de todo un poco y no quedarme yo solamente con mi opinión y es lo que yo creo y esto. Sobre todo porque estás en un parlamento y dices, oye, pues hay que contrastar ideas y todo. Y lo otro de la oposición, yo la veo muy desconectada, por cierto. Yo creo que ahí hace falta un poquito más de acercamiento por parte, desde territorio, lo que decías ahorita de acercarse a la gente. Yo considero que también el tema de las universidades es importante. O sea, yo he ido a conferencias, no digo que no, me invitan, yo voy y hablo con los chavos y les digo, oigan, está pasando esto y la democracia el periodismo es importante para la democracia, por esto es ya con bases un poco más académicas, ¿no? Esa es como la labor que yo trato de hacer dentro de mi pequeñita trinchera, porque no nos podemos quedar solamente en los medios y las redes sociales porque se convierte como en esa caja de resonancia y no vemos qué está pasando en el mundo real afuera, ¿no?
Bueno, yo diría, para terminar con una nota un poco más optimista, de que en la medida en que Morena haga implosión, la oposición va a resurgir. No sé, PRIAN, que están muy quemados, si pudieran, ¿no? Pero veo, por ejemplo, una luz ahí con MC, que pudiera de alguna manera explotar el descontento de la gente, que lo hay, lo vemos. Es decir, no es que estén entregados al 100 por los programas sociales, sí vemos, y por ahí hay que seguir, hay que confiar en que la gente, al final de cuentas, no es tonta, ¿sí? Yo recuerdo en el 18, el PRI estaba seguro que iba a ganar porque los programas sociales y el voto verde y quién sabe qué, les pusieron una paliza de marca, ¿sí? Ahora, ese fenómeno puede resurgir. Tenemos los ejemplos de lo que ocurrió en Durango y lo que ocurrió en Veracruz. En Veracruz eso es muy importante. En Durango perdieron. En Veracruz, aunque son mayoría, perdieron 40 municipios. Entonces esto debe ser un llamado de atención, aunado a lo que está pasando en América del Sur. Sí, hemos visto cómo regímenes populistas o de izquierda pues han ido disminuyendo. El caso de Ecuador, el caso de Argentina, que tiene, ¿no?, la extrema derecha, en fin. Para allá va Colombia también. Hay que mirar también ese punto que puede de alguna manera repercutir en México, ¿no? Entonces cerrar con eso, con que no está perdido México, y que hay que seguir nosotros haciendo la labor, cada quien con su granito de arena, pues, ¿no? Porque nosotros, pues ahorita casi nos pusiste como los salvadores del país. No. No tanto como los salvadores del país, pero tú lo decías. Hoy son la voz crítica de la oposición. Somos la voz crítica. Son la voz crítica. No construyen, porque la prensa no construye. Construyen los partidos. No, la prensa está para criticar. Para criticar, no para construir. Construye el político. La prensa cuestiona. Pero hay una cosa que se decía ahorita, igual para terminar. A ver, ganaron con el 55% de los votos. 54, ¿Cuál? sí. 54, ¿no? La legislativa. La legislativa. Sí. La presidencia, sí. La presidencia arrasó. Pero la presidenta, y así era, Fox llegó a tener también 70% de popularidad. Y el PAN no tenía el 70% de los votos. No hay que, es diferente. Amalgamar. Es decir, no es lo mismo. Entonces, yo no soy tan pesimista. Me preocupa mucho la reforma electoral. Creo que va a ser una total regresión. Y ante esa regresión va a ser la pregunta, ¿qué papel juegan los medios y qué papel juegan los partidos? Porque los que compiten realmente en la elección son los partidos. Vamos a ver cómo vienen. La única referencia que tenemos de la reforma electoral es la que presentó López Obrador, de suprimir los pluris, Nominales. tiene varias Reducir cosas. Reducir el presupuesto de los partidos, que es el principal, es decir, lo que tú señalabas hace un momento. Y elegir a lo riesgoso que es. Y elegir a los consejeros. Elegir a los consejeros. Eso es automáticamente control total. Pues sí, que van a buscar. Evidentemente nadie hace una reforma para perjudicarse a sí Exacto. mismo. Yo lamento mucho esto de la reforma electoral porque, bueno, me ha tocado cubrir también otras elecciones en otros países y tenemos un sistema electoral envidiable, o sea, robusto, con sus problemas, ¿no? Mucho tecnicismo y mucha cosa, y puedo que me ande peleando con el INE, pero aún así, a pesar de ello, yo considero que vamos a tener una gran pérdida como país, como democracia. ¿Quién sabe si haya vuelta de hoja después de que hagan esta reforma? Cuando se haga, pues se apruebe la redistribución de todo el tema de la representación proporcional. Llegaron al poder con un sistema electoral por la vía democrática que los llevó a donde está, o sea, porque quiere decir que si llegaron, sí funciona, con sus errores, pero sí funciona, y ahora quieren destruir ese caminito para quien quiera llegar otra vez. Entonces quieren cerrar el paso, y ese es ahí donde yo creo que hay que poner especial atención. Muy bien, pues les agradecemos la mesa de debate. Muchas gracias por asistir. Francisco Garfias y Laura
Brujés, muchas gracias por estar aquí, Demetrio, muchas gracias. Y bueno, hoy analizamos básicamente el papel del periodismo frente a la reforma electoral y la ausencia de voces opositoras. Y básicamente la conclusión me pareció, si bien es cierto que el periodismo hace un equilibrio, pues bueno, ¿de qué manera seguir dándole voz a la ciudadanía por medio de este ejercicio? Y bueno, muchas gracias. Sin embargo, también quisiera comentarles a todos nuestros seguidores que la última palabra la tienen ustedes y qué tan informados también nosotros queremos estar como sociedad frente a todo lo que estamos escuchando y sobre todo en la coyuntura política actual. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima mesa de debate de Ciudadanos en Red. Síganos y esperamos sus opiniones. Hasta luego.